Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Listo, para eso les voy a compartir mi pantalla. Agradezco que me confirmen si la pueden ver. Hasta el momento no, profe. Listo, ahora sí deberían de verla. Sí, señor. Bien, bueno, miren, vamos a comenzar dando un pequeño recuento sobre las clases anteriores. Agradezco cerrar siempre los micrófonos a las personas que participen para que no se escuche ese ruido de fondo. Listo, miren. Eh, En la clase anterior, pues habíamos obtenido teníamos el compromiso de realizar estos 5 ítems. Listo, redactar el título de la investigación, yo me imagino que no le representó ningún problema, redactar la palabra claves de la investigación, redactar el objetivo general, redactar la hipótesis o planteamiento hipotético fundada en las variables. ¿Listo? La hipótesis yo les decía que la hipótesis, no sé si lo recuerdan, es esa pequeña proposición o esa proposición que nosotros debemos de realizar con respecto a qué esperamos de la investigación. Eh, y el punto número 5 es redactar la formulación de la investigación. Esa, pongo entre paréntesis, pregunta de la investigación. Formulación de la investigación y pregunta de la investigación. Es diferente a planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces le estoy pidiendo nada más la formulación del problema. Y en el punto número 4 les estoy pidiendo la hipótesis o planteamiento hipotético. Bueno, miren. Les agradezco, me confirmen si me están siguiendo, si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, Listo. señor. Bueno, Gina, mira, vamos a resolver tu inquietud y vamos a resolverla desde esta perspectiva. ¿Ven mi pantalla en este momento? Sí, profe, sí. Listo, entonces mira, aquí dice, ¿qué son las hipótesis? La hipótesis son las guías de una investigación o estudio. La hipótesis indica lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Entonces, miren, yo les traje aquí un ejemplo y les digo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaré a Paola? Entonces, esta es mi pregunta de investigación. ¿Le gustaré a Paola? Y dice, pues la hipótesis sería, ¿le resulto atractivo a Paola? Entonces, ven la preposición que hay aquí, una proposición, perdón. ¿Listo? ¿Le resulto atractivo a Paola? ¿Ustedes qué dicen? Esa hipótesis habría que definir si es cierta o si es aceptada o si es rechazada. En otras palabras, si soy aceptado al cortejar a Paola o soy rechazado al cortejar a Paola. ¿Listo? Entonces, pero mi pregunta es, esta sería la formulación de mi problema y este sería la hipótesis de mi problema. No sé si con eso queda claro, Gina, o lo explicamos. Sí, sí, claro, sí, profe, sí, ya entendí. ¿Listo? Profe, Entonces, otra pregunta. Cuando usted se refiere, cuando me refiero, ya voy, profe, ya voy. O sea, profe, cuando se refiere a las palabras claves, lo que usted pidió, o sea, ¿es necesario definirla o solamente colocar las palabras? no, únicamente les estoy pidiendo las palabras claves. Ah, Pero ok. Profe, otra. tengan en cuenta que no les estoy pidiendo
un Ok, glosario definición. o un listado o una definición. Ok, No les estoy pidiendo. Lo que les ok, estoy pidiendo ya, es ya entendí. sencillamente esas Las palabras, palabras clave esas palabras claves, pero las palabras claves que vayan de la asociadas investigación. o que definan, escúchese bien, la variable. O sea, estoy Ok, pidiendo como ok, los ejemplos que le colocaba anteriormente. ya. Aquí las palabras Pero claves en un el ejemplo número momentico, uno es disculpe. estrategia tecnológica y en esto, miren los ejemplos, ¿listo? Bueno, dime, cuéntame, llena. Otra pregunta, profe. Al momento, ¿en qué espacio? Porque yo estaba leyendo esa cuestión, pero en el documento que cada quien tiene destinado para escribir, o sea, ¿en qué parte está para colocar sobre lo de la pregunta de la investigación y sobre la hipótesis? Porque solamente me sale el planteamiento del problema y abajo me sale pregunta, la formulación de la pregunta de la investigación. Bueno, eh, si en el formato, si es verdad, y es cierto, es absolutamente cierto, no le solicitan la hipótesis, pues agradezco colocarlo al lado de la formulación, así tal cual como lo vimos en el ejemplo. ¿Listo? Recordemos que la hipótesis Ok, no la... yo le voy a agradecer a usted, Sí, por favor. Que no sé, o sea, no estoy diciendo ahora porque yo sé que va a hablar de otras clases, pero entonces cuando no sé si cuando se acabe la clase, usted entra a cómo es que a ver lo que yo hice y me dice, o sea, si está bien y que, o sea, y cómo me ve, porque es lo único que me hace falta porque sinceramente no lo estaba entendiendo. Pero ahora con lo que usted me está explicando, ahora sí sé. Pero sí le agradezco que me lo vea y que me mande una observación, un comentario, no sé, le agradezco. listo. Sí es verdad. Yo la semana pasada reconozco, no entré a observarlo a ninguno de ustedes, o sea, no revisé ningún trabajo, pero era dándoles tiempo para que en el transcurso de esta semana ya entrar ahí sí en orden de lista y revisar uno por uno y darle las observaciones pertinentes. Pero estoy esperando es a que la gran mayoría comience, o sea, pues tenga algo ya hecho. Pretendo hacerlo mañana, en el transcurso de la mañana, y Ya, recordemos, era eso, profe. ¿sí? Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud antes de comenzar ya con lo que es lo que vamos a ver hoy? ¿Les escucho? ¿Ninguno? Revisemos a ver quiénes están entonces. Profe, lo que usted envió, lo que envió hace un rato, una tarde, el quiz, ¿eso es de para cuándo? Bueno, el quiz, que lo acabo, si están viendo mi pantalla aquí, es este. Sería la tarea número 5. Esperen un momento y les digo, miren, siempre las Profe, tareas eso no lo podemos apoyar, no lo podemos apoyar con el PDF. con el que no nos podemos Con el apoyar. PDF con las que hicimos las exposiciones. Pueden apoyarse en internet, pueden apoyarse en el PDF, como ustedes consideren realizarlo. Ok. ¿Listo? La fecha de entrega, si lo ven, es el 1 de mayo. O sea que no me pueden decir que no tienen tiempo. Tienen prácticamente 3 semanas para hacerlo. ¿Listo? Entonces la idea es que todos lo entreguen y pues obtengan una muy buena nota. Tengan en cuenta, Profesor, dime, con respecto a la especie de formularios a rellenar al inicio, o sea, con respecto a lo que son, lo que dice que líneas de investigación, temática, grupo de investigación y todo eso. bueno, el formato sí pide Ajá. línea de investigación. Pide Uh-huh. especificar la línea de investigación. Ustedes deben darla, escribirla ahí, no hay problema. Listo. ¿Sí? Y eso de los... Bueno, ya, Pero, eso era Profe, todo. y pero mira, y ese tendrá la nota de una vez, así como el otro. hago, Mami, hago, mira, póngate eso, ve. hago claridad. Miren, hagan especial énfasis en esto.
hagan especial énfasis en esto, en redactar el título de la investigación, redactar las palabras clave de la investigación, redactar el objetivo, redactar la hipótesis. En estos 5 puntos es lo que estoy pidiendo. ¿Listo? Ahora, bien, el formato les pide su nombre. Eso deben de llenarlo. Les pide cuál es el coinvestigador. Si lo están haciendo en grupos de 2, pues como ustedes me pidieron esa flexibilidad de hacerlo en grupos de 2, o sea que 2 personas pueden presentar el mismo trabajo, listo. Entonces, investigador principal y coinvestigador. ¿Listo? Pero en lo que en realidad voy a calificar son estos 5 ítems exclusivamente. ¿Listo? Listo, listo, profe, tenía esa pequeña duda. Gracias. Listo, yo Limaris te escucho. Profe, que si cuando realicemos el quiz nos lanza la nota de una vez así como lo que hicimos anteriormente. Sí, exacto. Va a llegar de forma automática, pero esta vez no van a saber la puntuación. No van a saber la puntuación hasta que yo se las envíe a su correo electrónico. ¿Listo? Ok. Y pues eso lo hago con el fin de pronto, pues, quede un registro. ¿Listo? ¿Quiénes llegaron? Listo. Entonces, si no es más, vamos a dar inicio a lo que nos corresponde hoy. Listo, miren. Bueno, en la clase pasada nosotros ya habíamos definido que era una idea de investigación, pues ya repasamos los compromisos que tenemos, la idea de investigación, los objetivos específicos, la hipótesis, la formulación del problema. ¿Listo? Pero hoy les vengo a hablar algo sobre la objetividad de la investigación social. Recordemos que la objetividad en una investigación es muy importante. Nosotros a veces tenemos discusiones, y en esas discusiones hay ciertas ambigüedades. Hay veces uno que discute quiere ganar a toda costa y el otro quiere ganar también, pero sin presentar argumentos. ¿Listo? Sin presentar argumentos. Entonces se basan, y por así decirlo, se genera un conflicto que no es objetivo, que no es imparcial. ¿Listo? La investigación o la ciencia es diferente. Entonces exige una objetividad. Yo les colocaba en las clases presenciales, les colocaba el ejemplo de que si nosotros vamos a medir las dimensiones del salón, lo más correcto sería tomar un metro, o un instrumento de medida y comenzar a medir cuántos centímetros o cuántos metros tiene el salón. Medir sus dimensiones. ¿Listo? Eso sería entonces, lo más objetivo posible. Entonces hablamos de una investigación cuantitativa cuando utilizamos esas cifras exactas matemáticas. ¿Listo? Pero en las investigaciones sociales es un poco más complejo. Y por ejemplo, si tomamos el ejemplo que les presentaba acá cuando explicaba lo de la hipótesis y decía y colocaba este ejemplo, ¿le gustaría a Paola? Y la hipótesis que había que comprobar es, ¿le resultó atractivo a Paola? Entonces, ese le resultó atractivo a Paola puede ser aceptada o rechazada dependiendo de cómo corteje a Paola y de cómo ella me devuelva esa respuesta, por así decirlo. Entonces, imaginemos hipotéticamente que yo puedo mandar a un encuestador, a una persona que me haga, pues coloquialmente hablando, el 2. ¿Listo? Y le pregunte si yo en realidad le gusto a Paola. Entonces ya yo tendría, dentro de esa encuesta, tendría
tendría mayor objetividad para plantear si esa hipótesis es aceptada o si es rechazada. ¿Listo? Entonces, porque yo puedo tener una impresión y decir, sí, efectivamente yo le gusto a Paola, o no, no le gusto. Pero, ¿cuáles son mis argumentos para decir si sí o no? ¿Listo? Entonces, entrarían a ver sus acciones y tocaría llenarme de esos argumentos. Ahora, hay varios instrumentos. Podemos enviarle y realizar una encuesta, podemos ir y realizar una entrevista, ¿listo? O podemos describir cuáles son las actividades que ella realiza o las actitudes que ella tiene cuando yo estoy presente o en determinadas situaciones o circunstancias, ¿listo? Entonces, miren que es muy difícil medirlo de la forma cuantitativa. ¿Cómo mido yo o sea, el interés de una persona con respecto a otro? ¿Cómo lo mido? ¿Listo? No puedo agarrar, a diferencia de un salón, de las dimensiones de un salón, no puedo agarrar un metro y tomar unas medidas o testearlo con algún instrumento electrónico para determinar si efectivamente mi hipótesis es cierta o es falsa, en el caso que les estoy colocando de si le gusto o no le gusto a Paola, si le resultó atractivo o no le resultó atractivo. ¿Listo? Entonces, he ahí la diferencia cuando utilizamos el método, ¿listo? Cualitativo o cuantitativo. Entonces, miren el ejemplo, miren acá les traigo 3 ejemplos, los mismos 3 que hemos utilizado. ¿Listo? Pero en esos 3 ejemplos, aquí les traigo el marco metodológico. ¿Listo? Entonces, vemos investigaciones en los 3 ejemplos anteriores. En el primero, estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje y postura tecnológica y técnica didáctica, tanto como en formulación y evaluación de competencias genéricas. En los 3 proyectos, la metodología o el marco metodológico es igual. ¿Por qué es igual? Porque estamos hablando de investigaciones de corte social. ¿Listo? Y recordemos que estamos hablando de la objetividad de las investigaciones sociales. Listo, entonces el tipo de la investigación es descriptivo formulativo. ¿Y qué es esto de descriptivo formulativo? Pues siempre he dicho, y no sé qué tan aceptada sea esa teoría, pero las palabras siempre significan lo que significan. Descriptivo es describir, ver, visualizar, observar y comenzar a describir la situación. ¿Listo? Entonces, descriptivo formulativo. Eso quiere decir que voy a describir los hechos, cómo se presentan, el fenómeno, las variables, las voy a describir y voy a formular una propuesta de intervención. ¿Listo? Mientras que el diseño de la investigación es no experimental, específicamente transaccional descriptivo. ¿Listo? Y la población y muestra es aquella en la que se está realizando la investigación y que me van a servir de insumo a través de mis instrumentos para recolectar información. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en los 3 títulos de la investigación está el ámbito universitario colombiano, que sería la Universidad de La Guajira. En la segunda investigación está la Universidad de La Guajira, Colombia, y lo mismo pasa con la tercera, Universidad de La Guajira, Colombia 2019. ¿Listo? Entonces, en las 3 investigaciones está la población y muestra radicada o asentada en el departamento de La Guajira. ¿Listo? La población objeto de estudio es de 10.002 estudiantes, suponiendo, bueno, hipotéticamente, de que la población actual sea de 10.002 estudiantes. Esta información, y digo un supuesto, pues es porque fue tomada en el 2012,
¿Listo? La población objeto de estudio, o sea, la población total de la Universidad de La Guajira con respecto a sus estudiantes era de 10.002 estudiantes. ¿Listo? En la actualidad, creo que supera los 12.000, pues esos datos habrían ya que actualizarlo si las investigaciones se realizan en el tiempo actual. ¿Listo? Entonces, miren que voy a tomar para explicar lo siguiente y voy a tomar un ejemplo que es la estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje en el ámbito universitario colombiano. Habíamos determinado de que habían dos variables, estrategia tecnológica y gestión del aprendizaje. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas dos variables me van a permitir a mí medir o describir de forma objetiva la investigación que estoy realizando, o sea, el tema que estoy tratando. ¿Listo? Pero antes de comenzar a describir o hablar de algo, debo de documentarme y saber específicamente a qué corresponde. O sea, según autores, según los antecedentes de investigaciones, determinar cuál es el significado o qué se entiende por estrategia tecnológica, por ejemplo, en este caso puntual. ¿Listo? ¿Qué se entiende por gestión del aprendizaje? Y después de haber definido con claridad la estrategia tecnológica y la gestión del aprendizaje, comenzar a hacer una definición operacional de esas dos variables. ¿Listo? Y la definición operacional me permite a mí profundizar en cada una de las dimensiones, subdimensiones, indicadores y subindicadores de el tema que estoy tratando, que estoy abordando. ¿Listo? Entonces, bueno, a mí no me gusta de pronto hablar, sino también escucharlos a ustedes y no sé si hasta ahí tienen la claridad de lo que estoy explicando. Pero les hago la siguiente pregunta. Cuando ustedes plantean un instrumento, ya sea una entrevista o una encuesta, para recopilar información, ustedes no deben de tomar el yo creo o el yo pienso o el que me gustó esa pregunta. Y yo creo que ya lo habíamos hablado en las clases anteriores. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el paso correcto para generar un instrumento, ya sea una encuesta o una entrevista? ¿Listo? Los escucho. Profe, es como saber, o sea, depende de qué, o sea, de qué se trata la investigación. O sea, depende de lo que uno está investigando, quiere lograr identificar o investigar o conseguir los resultados, es dependiendo de qué se trata el proyecto o el tema de investigación. Exacto, Gina. Sí es verdad. O sea, uno debe de documentarse y para eso lo hace uno en los antecedentes de la investigación. ¿Listo? Uno se documenta y pues obtiene unas definiciones sobre sobre el tema que está tratando. ¿Listo? Sobre esas variables. Pero, ¿cómo planteo yo esos instrumentos? Entonces, ¿cómo debería de plantearlos? O sea, imaginemos que vamos a hacer una Por encuesta, ejemplo, una profe, entrevista, pero en esa encuesta vamos a poner unas preguntas. Y las pongo es porque me parecieron, o sea, porque así solo me parecieron que debería de preguntar esto, debería de preguntar esto otro. ¿Sí? Esa es mi pregunta. ¿Cuál sería el método correcto para hacerlo? Sí. Te escucho, Eddie. profe, lo que quería aportar, por ejemplo, eh, tenía antes un proyecto de los impactos que generaba el Puerto Brisa en las zonas aledañas. Bueno, para yo saber qué impacto generaba
específicamente en la comunidad, obviamente yo me iba a la recolección de datos. ¿Cómo yo obtengo los datos en las comunidades? Realizando encuestas, realizando preguntas y todo así, para tomar ciertas conclusiones. Listo, pero ¿cómo determinas tú cuáles son las preguntas correctas que vas a utilizar o en tu encuesta o en tu entrevista? ¿Listo? Porque Eh, recordemos está, que no podemos el poner, es que yo siento que esta no se pregunta puede va, suponer. dime. Exacto, no se puede Profe, suponer. todo Tiene se que ser basa por medio específico. del estudio, o sea, digo yo, o sea, todo es, todo es, todo lo que uno investiga tiene que ser por medio de información. O sea, eso se basa de información y uno por medio de la información ya uno como que sabe o investiga cuál es o sea, como palabras explícitas, o sea, manejar el término, o sea, el léxico, vamos a suponer así, de lo que se trata la investigación. Todo uno lo hace por medio de lo que uno investiga, de la información que uno logra obtener de lo que uno quiera. Bueno, O sea, listo. porque supongamos que uno quiere saber el estrato de tal población. Listo. Entonces ya uno como que, Vamos a hablar del estrato socioeconómico. El estrato socioeconómico de tal población. Listo. Dime. ajá, entonces uno al momento de manejar el estrato socioeconómico vamos a suponer, de X población, uno tiene que decir, ya uno ya tiene que manejar o visionarse de qué, o sea, de qué uno como tal puede, si uno va a implementar que o sea, la forma más cercana a obtener esa información es por medio de encuestas. Entonces, o sea, o sea, ya uno comienza como a visionarse qué tipo de preguntas puede lograr como despejar, vamos a suponer una hipótesis por medio de la encuesta, que podemos preguntar, supongamos. Entonces, como primera pregunta, o sea, hace, todo se hace porque uno por medio de una investigación, uno lo hace, vamos a suponer que en compañía de varias personas o de otra persona, entonces ya uno comienza como a estudiar el área que uno va a segmentar, vamos a suponer esto, que uno va a segmentar para las encuestas, entonces ya a uno le toca como estudiar, sentarse, buscar las palabras correctas o lo que se complementa para uno establecer una buena encuesta que logre uno despejarle la hipótesis que tiene sobre cuál es el nivel socioeconómico, el estrato socioeconómico que tiene esa población. Yo así, Listo. no sé. Listo. Y mira, imaginemos entonces que la variable no sería estrategia tecnológica, sino que sería estratos socioeconómicos. Entonces, ¿qué me tocaría a mí, desintegrar el estrato socioeconómico? O sea, ¿cuáles son los factores que intervienen para clasificar, o sea, para clasificar a la sociedad? Entonces, vendrían los ingresos, podría ser un tema, un subtema, por así decirlo. Entonces, si aquí está estrato socioeconómico, vendrían los ingresos laborales, pueden ser. ¿Qué otro tema podría abarcar el estrato socioeconómico? Escucho sugerencias, además de los ingresos del trabajo, ingresos laborales. ¿Listo? Puede ser posición geográfica urbana, o sea, dentro de lo urbano, ¿en qué, en Ajá. qué, en qué ¿En lugar, qué nivel? sí, en qué lugar está situado? ¿Sí? Sí, la calidad de los servicios. Entonces, miren, ya estamos que en el estrato socioeconómico interviene los ingresos monetarios, pues
Tendrían también la posición, calidad de los servicios, posición geográfica, calidad de los servicios. Entonces, ya ahí tendríamos la definición operacional. Eso se llama definición operacional. Y mírenlo aquí, lo estoy colocando en el ejemplo. Estrategia tecnológica. Entonces, para plantear cualquier estrategia tecnológica, obligatoriamente hay que hacer un portafolio de tecnologías. Y obligatoriamente, para que se ejecute esa estrategia tecnológica, debe de haber una postura tecnológica. Debo de analizar la postura tecnológica de las personas que van a aplicar la tecnología. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes sacan esas palabras claves y logran identificar con absoluta precisión las variables, el siguiente paso es hacer una definición operacional. Claro está, después de hacer una definición conceptual, hacen una definición operacional. ¿Listo? La definición operacional les va a permitir a ustedes plantear preguntas más concretas, más precisas. Entonces, yo puedo decir que la variable estrategia tecnológica está unas dimensiones que son portafolio de tecnología y postura tecnológica. ¿Listo? Y después, a portafolio de tecnología lo desgloso un poco más, o sea, veo en qué se deriva, en qué se compone, y encontramos que el portafolio tecnológico puede tener dispositivos de conexión, servicios digitales como internet, aplicaciones y plataformas. ¿Listo? Y la postura tecnológica, uso de internet, etcétera. ¿Listo? Hábitos de uso, etcétera. Entonces, para yo hablar de dispositivos de conexión, planteo 9 preguntas que van a soportar o van a argumentar lo que yo pueda decir a futuro de ella. ¿Listo? Lo que yo pueda decir a futuro. Entonces, yo puedo hablar de dispositivos de conexión, si hay preguntas o personas a las cuales encueste que respaldan mi afirmación con respecto a este tema. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de estrato socioeconómico si no lo evalúo dentro de mi instrumento, dentro de mi encuesta o dentro de mi entrevista. ¿Listo? O cualquier otro instrumento que yo haya aplicado. ¿Sí está claro hasta ahí? Vamos hasta ahí. ¿Sonido? ¿Lo escucho? Sí, profe, claro. Sí, quiero escuchar a otros, por ejemplo, la intervención de otros, Yolimaris. Sí, profe, yo estoy escuchando. Listo, miren. Bueno, esto lo habíamos visto en clase también. Y lo traigo como a repaso porque creo que si es una de las principales falencias que veo dentro de las investigaciones cuando me toca evaluarlas. Y es que plantean preguntas, hacen una encuesta, pero hacen una encuesta que están preguntando temas diferentes que no se relacionen, que no tienen una relación entre sí. ¿Listo? Por ejemplo, comienzan hablando de estrategia tecnológica y terminan preguntando cualquier otra cosa, y es porque lo hacen al criterio personal y no es a criterio personal. Todo esto se desglosa, por ejemplo, las dimensiones y los indicadores son de expertos que definen qué es estrategia tecnológica. Cuando se definen qué es estrategia tecnológica, pueden con precisión determinar las dimensiones, las subdimensiones, indicadores y subindicadores, para así luego plantear una pregunta. ¿Listo? Entonces, pasemos ya a lo último, y digo lo último, pues, digamos de la presentación, y es la población. Entonces, la población y muestra. Hay investigaciones cuando la población es infinita. Imaginemos que vamos a hacer una investigación sobre hormigas. ¿Listo?
Y dentro del hormiguero, dentro de un hormiguero, no podemos saber cuál es el total de hormigas que hay dentro del hormiguero. ¿Listo? Pero sí podemos tomar una muestra de esas hormigas. Es decir, no aplicar el instrumento para medir a toda la población porque la desconocemos, no la tenemos, no tenemos acceso a ella, pero sí podemos tomar unos individuos, un número determinado de individuos. Entonces miren en el ejemplo que está acá y encontramos que hay una fórmula cuando la población es finita, o sea, finita es que la conocemos, e infinita. Para este ejemplo que estoy colocando, la población es infinita. Y miren, tras aplicar esta fórmula y obtener estos resultados que ven acá, dice, la fórmula me dice que debo de aplicar 370 encuestas para una población de estudiantes de 10.002 estudiantes. Entonces, la encuesta no se la estoy realizando a los 10.002 estudiantes porque me queda imposible de realizar, es imposible de realizar. O bueno, es muy difícil. Y como es muy difícil y de pronto no tengo el acceso a los 10.002 estudiantes, pues me queda más fácil realizarlo a 370 personas, a 370 estudiantes. ¿Listo? O encuestados. Entonces, yo dentro de las clases que habíamos tenido presenciales les había enseñado, y no sé si lo recuerdan porque lo vimos el año pasado, los formularios electrónicos. Eso era digamos, estamos en una época donde la tecnología es fundamental y la tecnología pues brinda eficiencia, eficacia y efectividad. Pues ese es mi parecer y hay que darle uso. Entonces, siempre recomiendo realizar encuestas a través de herramientas tecnológicas, a través de un teléfono, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los resultados de esta encuesta para esta investigación. Y vamos a ver cada uno de los ítems que se han formulado. ¿Listo? Entonces, miren, si recordamos en la presentación que hemos colocado acá, si recordamos, esta es la estructura que sigue la encuesta, que va a seguir la encuesta online. ¿Listo? Entonces, las preguntas de la 1 a la 9, escúchese bien, la pregunta de la 1 a la 9 va a evaluar dispositivos de conexión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la pregunta 1, es decir, esta pregunta 2, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta número 4, así hasta la 9, va a evaluar lo que estamos viendo acá, dispositivos de conexión. Entonces, en total, para la investigación para el ejemplo que estamos planteando, van a ser 100 preguntas y van a evaluar todos estos indicadores, van a evaluar estas dimensiones y por lo tanto van a evaluar estas variables. ¿Listo? Entonces, mírenla acá, aquí están, son 100 preguntas en total, dependiendo de cuántas variables tenga, de cuántas dimensiones, subindicadores tengo, así voy a evaluar un determinado número de preguntas. Entonces, cuando yo les decía de que si ustedes plantean investigaciones, ustedes tienen una idea y ponen el título y dentro de ese título identifican 3 variables, pues imagínense que tienen que evaluar esas 3 variables. Por lo tanto, es más complejo. Miren, esta nada más tiene 2 variables, que es estrategia tecnológica para la gestión del aprendizaje. ¿Listo? Tiene 2 variables y con tan solo 2 variables, miren el número de preguntas que me salieron. 100 preguntas. ¿Listo? Entonces,
Si yo quiero hacer una investigación y quiero hacerla de forma correcta y quiero hablar de forma, o sea, con argumentos sobre los indicadores, sobre estos temas que ven acá, sobre escritura, argumentación, aprendizaje activo, lectura del pensamiento crítico, dispositivos de conexión a Internet, hablar de portafolio de tecnología, con seguridad, con respaldo, con argumentos, entonces tengo que tomar información referente de cada uno de todos los ítems que ven aquí en pantalla. ¿Listo? No es porque yo quiera o porque me gustan o porque nada más voy a colocar tantos números de preguntas. ¿Listo? Entonces miren, aquí están los resultados y yo comienzo, yo puedo hablar y puedo lanzar afirmaciones. Y digo, señale su grado de conocimiento en relación con los siguientes dispositivos de conexión a Internet. Entonces digo, computadores de escritorio. En la Universidad de La Guajira, de 372 personas, 209 estudiantes afirman que conocen altamente los computadores de escritorios. ¿Listo? Entonces, vamos con 148, dicen que es altamente, perdón. 209 lo conocen. 15 personas dicen que es medio conocido. Y no hay ninguno que diga que es poco conocido. Listo. En teléfonos inteligentes, ¿cuántos los conocen? 142. ¿Listo? Y así comenzamos. Teléfonos inteligentes conocidos, esto. Y podemos hablar ya que 6 personas, y llevando al número de porcentajes, podemos hablar de un número porcentaje de estudiantes que conoce o no conoce los teléfonos inteligentes. ¿Listo? Entonces, hablamos de computadoras de tipo tablet. 4 personas no conocen. ¿Listo? Y podemos tomar afirmaciones argumentándonos de estos resultados. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Logran comprender la idea de cómo se estructura, digamos, una encuesta para una investigación o una entrevista? ¿Sonido? ¿Se durmieron? ¿Me dejaron solo? ¿Abandonaron? Profe, tengo 2 preguntas. Dime, Yoli Maris. Distraída, súper mega ultra distraída. Todo lo que usted ha explicado es lo que vamos a hacer en el proyecto sobre las variables y todas esas cosas, ¿cierto? Pues si ustedes deciden hacer un proyecto, sí lo harán. Yo únicamente lo que quiero es darles las indicaciones correctas para que ustedes ejecuten un proyecto como debe de ser. O sea, bien estructurado y siguiendo un patrón lógico de por qué plantean unas preguntas y por qué no plantean otras preguntas. O sea, no bajo su criterio, sino bajo una lógica científica y correcta de por qué van determinadas preguntas. Ok, ¿Listo? bueno. Y lo digo, porque, como te digo, siempre veo instrumentos, cuando me entregan los instrumentos, o sea, las encuestas, veo que plantean preguntas que cuya relación no va con los objetivos específicos, no va con las variables que se identifican dentro de la investigación. Y cuando les hago de pronto un face to face, o sea, una pregunta al estudiante de cómo planteó él argumenta de que palabras más, palabras menos, de que fue porque siente que tiene relación con el tema. ¿Listo? Y puede tener sí o no razón, pero no hay un soporte, una estructura lógica que comprometa esto. ¿Listo? Sí. Entonces, miren,
Cuando nosotros planteamos un objetivo general, dentro del Espérese, objetivo general, la segunda pregunta. Le dije que dime, tenía dos. ¿Usted dime está ya. grabando esta clase? Sí, las estoy grabando. ¿Y dónde las monta? Pues, siempre las monto en el curso. Ya te muestro. Siempre están acá en esta parte, míralas aquí donde están. Clases Ah, ok, online. ok. Bueno, gracias. Ya. Gracias. ¿Listo? ¿Quién tiene otra intervención? Einer, que lo he escuchado, no lo he escuchado hoy. Por aquí estoy, profe. Bueno, en realidad este tema es a mí, en esta parte se me hace un poquito complicado, pero pues hasta el momento lo que he entendido es lo siguiente. Cuando se van a hacer las encuestas o las herramientas para hacer investigación, se parten de las variables de investigación, ¿sí? Y ahí se comienzan de ahí es que se nacen las preguntas, ¿no? Sí, Teniendo en cuenta las variables. pero recordemos también que esas variables tienen que tener relación con los objetivos, Ustedes plantean unos objetivos con respecto a las variables que han identificado. Sí, me estoy Estos dando a serán entender. objetivos específicos. Sí, el objetivo general primero, el objetivo general contiene, si nos vemos a los ejemplos que hemos colocado, el objetivo general contiene las dos variables que se están midiendo. Y dentro del objetivo general vienen los objetivos específicos. Y los objetivos específicos tienen que contener, por ejemplo, un objetivo específico tiene que contener una variable, o sea, una acción que permita medir las variables. ¿Sí me estoy dando a entender? Una acción que permita medir la variable. Listo, sí, sí. Entiendo, profe. ¿Sí? Y como son dos variables, un segundo objetivo tiene que medir la segunda variable. Entonces, si ustedes plantean una investigación con dos variables, esa investigación mínimamente tiene que tener dos objetivos que midan las dos variables. O sea, un primer objetivo y un segundo objetivo, como están viendo en pantalla. ¿Listo? Y después sí pueden hacer una proposición de intervención, como decir, bueno, propongo o formulo este método o esta acción o algo para intervenir el problema o atacar el problema, solucionar el problema, lo que estén pretendiendo realizar con la investigación. ¿Listo? Sí, profe, entendido. ¿Listo? Entonces, bueno, miren, si seguimos con el ejemplo y tenemos en cuenta esto que había dicho que la población y que la población y muestra teníamos que determinar cuál era nuestra muestra, por así decirlo, la muestra. Eh, si recuerdan esto, se los mandé a investigar también. Esta era la escala de Likert. ¿Sí se acuerdan? ¿Listo? ¿Sí se acuerdan? Yo no recuerdo, profe. ¿No recuerdan de la escala de Likert? Bueno, miren, existen preguntas que son cerradas y preguntas que son abiertas. Denme una pregunta abierta. Explíqueme una pregunta abierta. ¿Cómo se da una pregunta abierta? ¿Listo? Nadie me responde a esa. Denme la respuesta, explíqueme cuándo es una pregunta abierta. Bueno, bueno, profe, aquí recordando, creo que lo de las preguntas abiertas hace referencia a cuando uno le pregunta a alguien, a una persona, y esa persona tiene la posibilidad de responder según sus propias palabras. Creo que es algo así, ¿no? Exacto. O sea, un ejemplo puede ser que cree en Dios. Sí, pero
sea, es decir que, por ejemplo, Porque si yo le pongo, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Y le pongo la opción, sí, no, ¿es abierta o es cerrada? Está cerrada, cerrada. es cerrada, es cerrada. Es cerrada Cerrada. porque nada más Te diga tiene esas dos opciones. Tiene para decir sí, no y explica el por qué. Bueno, exacto. Si le pongo la tercera opción y le digo, explique el por qué, esa ya es abierta. Ya la acabo de abrir, la abro en ese momento. ¿Listo? Entonces, miren acá tenemos unas preguntas. Cuando son cerradas, ¿sí? No. Él nada más tiene estas dos opciones. No tiene ninguna otra por donde salirse. ¿Listo? Estas son preguntas cerradas. Entonces, yo hago la pregunta, planteo esta pregunta y él tiene estas opciones, solamente estas opciones y marcaría. ¿Listo? Preguntas abiertas. Él puede volar, dejar volar su imaginación y responderme cualquier cosa que se le atraviese en la mente, por así decirlo. ¿Listo? El escalamiento del Likert, que es esta que estamos viendo acá, nos da la estructura para plantear preguntas cerradas y poder medir de una forma coherente la variable que vamos a medir en la investigación. Entonces, por lo menos, miren, yo sé que ustedes las han visto en algunas encuestas. Y dice, alternativa número 1, muy de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Listo, alternativa número 2, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Alternativa número 3, siempre, la mayoría de las veces, algunas veces, la mayoría de las veces no, nunca. Alternativa número 4, completamente verdadero, verdadero, ni falso, ni verdadero, falso, completamente falso. Entonces, si ven, hay una escala y este puede tomar el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4 y el valor de 5. Para que nosotros podamos, después de realizar, aplicar la encuesta, nosotros podamos hacer un análisis utilizando estadística descriptiva. Sí, sí conocen la estadística, lo básico sobre la estadística descriptiva, ¿no? La correlación que hay entre las preguntas, el puntaje según el nivel. Los escucho. Por ejemplo, miren, aquí está. Dimensiones del portafolio de tecnología. Entonces, miren acá, va de 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para la dimensión postura tecnológica, voy a utilizar esta escala de Likert. Y para la dimensión de portafolio de tecnología, voy a utilizar esta escala de Likert. ¿Listo? En total van a ser 100 ítems, es decir, 100 preguntas. Los escucho. Sonido, sonido. Einer. Bueno, acá estoy escuchándote. La verdad, bueno, yo quiero serle sincero. La clase de hoy, pues estoy un poquito desorientado. No porque usted no está explicando bien, no, está explicando muy bien. Pero ese tema como tal, pues hacía rato no lo tocaba y pues apenas estoy absorbiendo información. La mayoría de las cosas que he dicho hoy son, digamos que nuevas. Son cosas que aún no tenía o no las he utilizado y pues apenas estoy absorbiendo en este caso. Para varios es nueva. ¿Listo? Miren, si nosotros vemos acá la encuesta, este es el diseño de la encuesta utilizando la escala de Likert. ¿Listo? Y miren acá, si nosotros nos vamos acá al instrumento, aquí ya aplicado, ya que apliqué, me pasé de un estudiantes. Recuerden que la muestra era de, ¿cuánto? De 370 estudiantes. Me pasé en
en 3 estudiantes. ¿Y tomé cuánto? 373 estudiantes, personas. ¿Listo? Entonces, miren, apliqué la escala de Likert y dije, para computadores de escritorio, dígame si es altamente conocido, si es medio conocido, poco conocido. ¿Listo? Y miren acá, en el diseño que hice, acá en la encuesta, estoy evaluando dimensión del portafolio de tecnología, altamente conocido, poco conocido, medio conocido. Entonces, estos numeritos me van a dar una ponderación a mí, me van a permitir utilizar esa herramienta que les comentaba, que es la de estadística descriptiva, para describir, y entiéndase bien esa palabra, describir todo el fenómeno objeto de mi investigación, para describir y soportar lo que voy a afirmar, lo que voy a decir. ¿Listo? Yo sé que esto sí es un tema, pues, es un tema que de pronto se les complica, por eso no les voy a pedir ninguna pregunta, pero sí me gusta que lo escuchen, que lo lean, que lo vean, porque es una forma de ir familiarizándose, y yo sé que a algunos les quedarán muchas palabras de aquí, y cuando lo vean de pronto más adelante en algún momento de su vida, se les será más fácil retener la información. ¿Listo? Entonces, miren, si nosotros queremos ser un poco más rigurosos en la investigación, nosotros tenemos que mirar la confiabilidad del instrumento. O sea, si nosotros hicimos un diseño para estructurar una encuesta, utilizando esta, y la encuesta nos quedó de 100 preguntas, ¿listo? Aplicada a 10.000 estudiantes utilizando la escala de tipo Likert. Ahora, listo, ¿qué tan confiable es ese instrumento? Entonces, hay varias formas de medir la confiabilidad del instrumento. Y pues en algunas instituciones de educación superior, cuando realizan una maestría, cuando realizan una especialidad o un doctorado, les piden a ustedes que busquen a cinco profesionales expertos en el área que le validen el instrumento. ¿Listo? Pero validar el instrumento es revisarlo y decirle, sí, ese instrumento efectivamente está evaluando las variables, dimensiones, indicadores de lo que se está estudiando, de lo que se está investigando. ¿Listo? Eso se lo pueden dar 5 especialistas. Pero ahora, ¿qué tan confiable es el instrumento? O sea, si es ambiguo, si no es consistente, si es consistente o no es consistente. Entonces, hay algo que se llama el coeficiente de alfa de Cronbach, que también utiliza estadística y nos permite medir la confiabilidad del instrumento. Entonces, si recuerdan, si uno, aquí en el último, aquí donde dice coeficiente, ven el 0.977604081, este es el coeficiente de confiabilidad o el coeficiente de alfa de Cronbach del instrumento que estamos abordando en el ejemplo. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que es el 97%, muestra el 97% de confiabilidad. ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo le aplico a una muestra, a una población muestra, le aplico esa encuesta y después se la aplico a otra población muestra, me deben de dar los mismos resultados o muy similares. ¿Listo? Porque imagínense ustedes que ustedes evalúan, o sea, ustedes aplican el instrumento y toman la muestra y les da resultados diferentes cada vez que la aplican, resultados diferentes. Entonces no es confiable el instrumento. ¿Listo? Yo creo que
si quieren, dejamos hasta ahí hoy y espero que les sea útil para para su vida académica y de investigación. ¿Listo? Pues antes de irme y de cerrar, porque ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, no sé si tienen dudas, no sé si tienen dudas con respecto a la tarea que acabo de dejar, que es la tarea número 5, que es el quiz. ¿Listo? Entonces los escucho para despedirnos. Profesor, disculpe. ¿Sí? Bueno, yo no le voy a preguntar nada. Ay, por Dios. No voy a preguntar nada respecto a lo del quiz, sino, digamos que si yo tengo una duda respecto a lo del título de mi investigación, yo se lo pregunto por privado o se lo puedo preguntar aquí. Pues pregúntamelo, lo puedes, mira. Ustedes aquí tienen aquí en tarea número 4, ustedes ven unos comentarios, ustedes pueden colocar comentarios, digamos, a las tareas. Pueden preguntarlos por aquí por comentarios o pueden preguntarlos aquí también si no se extiende mucho la pregunta. En cualquier Hay una opción de comentarios privados. Sí, como ustedes convengan, Ahí. ¿no? Como ustedes convengan. Listo, profe. Bueno, profesor. Para ver si usted me da una asesoría o de pronto el enfoque está mal o algo así que Miren, quería preguntar. yo les decía a ustedes de que yo estoy dándoles tiempo, digamos, y espero, bueno, de pronto mañana no lo haga, pero ya el miércoles en la mañana yo lo puedo hacer y revisar uno por uno, hacer esto, lo que les estoy mostrando aquí en pantalla. Ir acá, Sí, señor. y ir uno por uno, mirarlo acá, abrirlo acá como lo estoy haciendo. Listo. Y colocarle acá título. Entonces, por ejemplo, Neymar. Y le pongo el comentario acá. ¿Sí? Listo, profe. Sí. No ha realizado la actividad. ¿Listo? O les puedo colocar. Señor. O les puedo colocar Sí, creo que sí. los comentarios. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señor. Entiendo. Entonces, ustedes van a encargar de resolver estos comentarios que van a encontrar acá. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Para desearles No, feliz profe. noche. Gracias. Bueno, buenas noches, profesor. Yolimaris, que abrió el micrófono. ¿Todos No. bien? Sí, todo bien. A Laura no la he escuchado hoy. A Eddie ya la escuché. A Ime, cuenta. No tiene voz, Laura. ¿Listo? Sergio, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué más? Hombre, bien, gracias. Aquí estoy. Listo, bueno, bendiciones. Pues Igual, antes de responder la actividad número 5, busquen bien en internet, no se apresuren, digamos, a resolverlo así tan afanadamente, busquen, consulten bien, averigüen bien para que tengan muy buena calificación. ¿Listo? Bueno, Dios les bendiga y es un gusto y espero subir la grabación de las clases. ¿Listo? Gracias. Bueno, Chao. bye. Bueno, pues feliz noche a todos.